Pensemos por un momento en una organización, una con millones de miembros repartidos en casi todos los países del planeta. La pregunta es obvia: ¿cómo se mantiene unida? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no tanto desde una perspectiva teológica, sino más bien como un fascinante caso de estudio. Vamos a ver su estructura, su autoridad y, sobre todo, su evolución. Y aquí está el meollo del asunto. Esta es la pregunta central, el gran dilema que enfrenta cualquier organización de este tamaño, especialmente una que se basa en principios muy claros. O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la estructura, que es súper necesaria para el orden, y el espíritu, que es lo que le da vida? Para entenderlo bien, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos el principio fundamental que lo justifica todo. Después nos meteremos en su historia, que fue, bastante complicada. Luego analizaremos cómo funciona en la práctica. Y por último, veremos por qué se le considera un documento vivo. Ok, empecemos por la base de todo. Toda estructura, toda regla necesita un porqué sólido. Para entender este manual, tenemos que examinar primero la idea filosófica, y en este caso teológica, que está detrás. La lógica aquí es bastante directa. Si se cree que el orden es una característica divina, algo que se ve, por ejemplo, en la naturaleza, entonces la organización que lo representa también tiene que operar con orden. O sea, la necesidad de un manual no es solo un capricho administrativo, sino que viene de una convicción teológica muy profunda. Y esta cita, que es de 1875, nos muestra la urgencia que había detrás de ese principio. El desorden, o depender del juicio de una sola persona, no se veía como una simple ineficiencia. ¿Qué va? Se consideraba un peligro existencial. La estructura, entonces, se planteaba como una especie de defensa colectiva contra la falibilidad humana. Ahora pasemos a la historia de su creación, porque aunque la necesidad de orden parecía clarísima, el camino para tener un manual oficial no fue ni rápido ni fácil. Para nada. De hecho, fue una lucha que duró 50 años. A ver, esta cronología revela una tensión increíble. En 1882 se reconoce la necesidad, pero apenas un año después, el miedo a volverse demasiado rígidos, al formalismo, hace que se rechace la idea. Tuvieron que pasar casi 5 décadas, un crecimiento global impresionante y la aparición de guías no oficiales para que la organización finalmente decidiera en 1931 que el orden ya era indispensable. Aquí está el núcleo del conflicto, el choque de dos ideas. El temor inicial era que la estructura pudiera ahogar el espíritu, que un libro de reglas terminara reemplazando la guía individual. Pero claro, para 1931, la realidad de una iglesia global que crecía a toda velocidad hizo que la falta de uniformidad se convirtiera en un problema mucho, mucho mayor. Al final, la necesidad de coherencia le ganó al miedo al formalismo. Y el punto crucial, la palabra clave de todo esto, está en el prefacio de la primera edición. Preservar. Esto es importantísimo. El objetivo no era inventarse un sistema de gobierno de la nada, sino poner por escrito, codificar y conservar las prácticas que ya se habían desarrollado de forma orgánica con los años. Fue más que nada un acto de preservación, no de creación. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Una vez que se creó, ¿cómo funciona exactamente este manual? O sea, ¿cuál es su autoridad y su propósito en el día a día de la organización? En esencia, el manual cumple 4 funciones clave. Primero, guía cómo opera la iglesia local. Segundo, define la relación entre todas las partes, desde lo local hasta lo global. Tercero, articula los principios de la comunidad. Y cuarto, y esto es muy importante, su autoridad no es algo que se impone desde arriba, sino que nace de las decisiones de los representantes mundiales de la iglesia reunidos. Y aquí encontramos una solución bastante inteligente para ese dilema de ser global y local al mismo tiempo. El manual está dividido en 2 partes. Por un lado, los capítulos principales, que son universales y aplican a todos. Pero por otro, las notas al final, que ofrecen flexibilidad, con guías y ejemplos que se pueden adaptar a diferentes contextos culturales. Es un sistema que podríamos llamar de reglas firmes, aplicación flexible. A ver, un punto importante, como en cualquier análisis serio, hay que definir los términos. Cuando el manual usa la palabra iglesia con mayúscula, no está hablando de la iglesia de la esquina, del edificio, no. Se refiere a toda la estructura denominacional a nivel mundial. Y es una distinción clave para entender la escala de la que estamos hablando. Y de la misma forma, el término conferencia se usa como una especie de comodín. Sirve para describir un nivel de administración que agrupa a varias iglesias locales. Entender esta jerga es fundamental para poder descifrar el organigrama de la denominación.
Esto nos lleva a nuestra última sección. Una organización no es estática, cambia, y por lo tanto, sus documentos de gobierno tampoco pueden serlo. Entonces, ¿cómo evoluciona el manual? ¿Cómo se asegura de que siga siendo relevante con el paso del tiempo? Pues bien, en 1946 se estableció una regla de oro para proteger el manual. Para evitar cambios impulsivos o que los hiciera una sola persona, se decidió que cualquier modificación importante, cualquier cambio de fondo, debe ser aprobado por el máximo cuerpo representativo mundial. Esto blinda el documento y asegura que su evolución sea siempre un proceso colectivo y muy bien pensado. Y el proceso para llegar a esa votación es, de verdad, increíblemente riguroso. Una idea que nace en una iglesia local tiene que ir subiendo, escalando a través de múltiples niveles de la organización y necesita obtener la aprobación en cada uno de esos pasos antes de siquiera ser considerada para una votación final. Es un sistema de filtros diseñado para garantizar que haya un consenso muy amplio. Esta tabla nos lo resume muy bien. Los cambios grandes, los sustantivos, los que afectan el contenido principal, requieren el voto de la sesión mundial. Sin embargo, los cambios en las notas, que son más flexibles, o las correcciones editoriales menores, los puede manejar el comité ejecutivo. Esto permite que haya cierta agilidad sin comprometer los principios centrales. Y todo este proceso culmina en un ciclo súper regular. Después de cada sesión de la Conferencia General, que se celebra cada 5 años, se publica una nueva edición que ya incluye todos los cambios aprobados, y esto, precisamente, es lo que lo convierte en un documento verdaderamente vivo. Entonces, para resumir nuestro análisis, hemos visto cómo el manual nace de un principio teológico, cómo su creación fue un viaje histórico para superar ese miedo a la estructura, cómo funciona en la práctica para equilibrar la unidad global con la flexibilidad local y finalmente cómo tiene un mecanismo ya incorporado para evolucionar. Y esto nos deja con una pregunta mucho más amplia. Al final, después de ver este caso de estudio, uno se pregunta cómo cualquier organización, ya sea religiosa, ideológica o social, puede navegar este desafío tan fundamental, el de mantener la fidelidad a sus principios originales mientras, al mismo tiempo, construye y adapta las estructuras humanas que necesita para sobrevivir y prosperar en un mundo que no para de cambiar.